Hola, vamos a estar hablando de la familia química, específicamente de distintos elementos, sus propiedades, formas de preparación, etcétera. Yo voy a estar hablando del carbono y para conocer un poco de él, primero es un elemento sólido a temperatura ambiente, es el pilar de la química orgánica, se conocen cerca de 10 millones de compuestos de carbono y forma parte de todos los seres vivos. Hay distintas preparaciones, ya sea de laboratorio o industriales. Para el grafito está el método de Eichen, que consiste en calentar un material carbonoso, como el coque de petróleo, y a una temperatura elevada en un horno eléctrico se le protege de la atmósfera mediante una capa de arena y carbono de piedra, y el resultado se le llama electrografito por la forma de preparación. Luego tenemos el diamante, que es una preparación más compleja y fue primero descubierta por el químico Henry Moissan. Y a través de esta preparación, que luego se perfeccionó, se pueden preparar diamantes de calidad industrial aplicando calor y grandes presiones sobre ciertos materiales carbonosos. Y por último, el carbón de madera se prepara calentando a altas temperaturas muchas cantidades de leña recubierta para evitar el acceso del aire, y los productos volátiles de la madera se desprenden y queda el carbón vegetal. Este proceso se le llama destilación destructiva o seca. La abundancia del carbono, este constituye un 0,032% de la corteza terrestre y en la atmósfera un 0,03% por el volumen del dióxido de carbono. Hay en minerales como caliza, dolomita, yeso y mármol, y en vestigios de plantas y animales vivos formando depósitos. Y también en todos los seres vivos están formados por ciertas proporciones de carbono. El carbono tiene muchas propiedades físicas, algunas de estas son que es un sólido insoluble en agua, pero soluble en solventes orgánicos como tetracloruro de carbono. Se presenta en forma natural o artificial. Artificial, como conoceremos y como ya he mencionado algunas, tiene dos formas alotrópicas, em, que son diamante y grafito, y tiene un alto punto de ebullición y de fusión. Entonces, los estados naturales, como mencioné anteriormente, algunos son diamante, hulla, grafito y antracito. El diamante es el mineral más duro, se usa como piedra preciosa en joyería y en la industria para sellar, pulir y ese tipo de acciones. Y en la medicina también em, funciones similares, que es para poder em, pulir o cerrar materiales muy duros como los huesos. El grafito se utiliza para lápices, lubricantes, ladrillos, crisoles, etcétera. La hulla como combustible, generación de energía eléctrica, fabricación de coque, que es una forma muy pura de carbono, plásticos, techos, entre muchas otras cosas. Y el antracito para obtener energía eléctrica en centrales térmicas de carbón, para micrófonos, aditivos de coque, sistemas de calefacción, etc. Los compuestos más importantes de carbono son alcohol, aldehídos, cetonas y hay muchos más, pero estos son los que decidí mencionar. Y los tres tienen funciones similares. Se utilizan, por ejemplo, el alcohol se utiliza como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias textiles, colorantes, para productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, etcétera. Los aldehídos también se utilizan para textiles, colorantes, para productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, etcétera. Los aldehídos también se utilizan para fabricación de resinas, como los alcoholes para plásticos, solventes, tinturas, perfumes y esencias, también como los alcoholes para detergentes y sanitarios industriales y las cetonas. También Continuando con el azufre, este es un elemento químico clasificado dentro del grupo de los no metales, posee un característico olor a huevo podrido y se presenta en color amarillo limón fuerte, amarronado o anaranjado. Con respecto a la producción de este en las industrias, podemos observar que se obtiene mediante el proceso FRASH, que es un método en donde se extrae el elemento de las profundidades de la tierra fundiendo el azufre contenido en dichos yacimientos subterráneos. También podemos obtenerlos a partir de la separación del gas natural que contiene el sulfuro de hidrógeno por medio del proceso de oxidación o a través del petróleo por medio de la fundición de rocas. En la preparación en el laboratorio se obtiene por
por mezclar el sodio metálico, minerales y acetato de plomo. Hablando de la abundancia de este elemento en la Tierra, este ocupa el puesto 16º con respecto a los otros elementos de la corteza terrestre, ya sea combinado o en su forma individual. Propiedades físicas del azufre. Aquí podemos observar cada una de ellas y en el estado natural del azufre podemos ver que se presenta en forma de cristales rómbicos bipiramidales en masas o en impregnaciones ya sea de colores amarillos, pardos o blancos. Este es un elemento químico esencial constituyente de los aminoácidos cistecina y metionina y por consiguiente necesario para la síntesis de proteínas presentes en todos los organismos vivos. La utilización. La mayor parte del azufre se destina a la producción del ácido sulfúrico, que podemos utilizarlo para la producción de fertilizantes. También podemos utilizarlos en la vulcanización del caucho, en la fabricación de detergentes, cementos, etcétera. Y puede incluso calmar los síntomas de enfermedades en la piel. ¿Les cuento? Muchas gracias. ¿Qué es el oxígeno? El oxígeno es el elemento químico del número atómico 8 en la tabla periódica, cuya forma más común es en estado gaseoso y que constituye alrededor de la quinta parte del aire atmosférico terrestre en su forma molecular O2. Como gas, el oxígeno no tiene olor, no tiene sabor ni tiene color, y en estado líquido el oxígeno es de color azul claro. ¿Cuál es la importancia del oxígeno? El oxígeno es un gas que su cuerpo necesita para funcionar bien. Sus células necesitan oxígeno para reproducir energía y sus pulmones necesitan oxígeno para respirar. El oxígeno en el cuerpo tiene un rol fundamental al permitir la generación de energía a nivel celular. El oxígeno en su forma molecular O2 es esencial para nosotros, ya que es nuestro principal purificador, que se encarga de oxidar las toxinas y los desperdicios, para que nuestro cuerpo o organismo pueda liberarse y deshacerse de ellos por los métodos de eliminación que ya conocemos. Datos curiosos acerca del oxígeno. Dato número 1. El oxígeno es de origen extraterrestre. Bueno, no literal. El oxígeno se forma en el interior de estrellas muchísimo más grandes que el Sol a través de un ciclo llamado CNO. Este ciclo produce carbono, nitrógeno y oxígeno. Cuando estas estrellas llegan al final de su ciclo de vida, explotan y liberan tales elementos al espacio exterior. Por esto, el oxígeno es el elemento más abundante del universo, después del hidrógeno y después del helio. Dato número 2. El oxígeno es muy reactivo. Esto se debe a que el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica. Dato número 3. El oxígeno protege a los seres vivos de la radiación solar más dañina. Esto pasa porque el oxígeno sirve como una barrera protectora en la atmósfera, protegiéndonos a nosotros de los rayos solares del Sol. Dato número 4 y no menos importante. El oxígeno es el elemento más abundante en el planeta Tierra. El aire que respiran muchos seres vivos contiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, sin contar el 1% de otros elementos. Cada molécula del agua del planeta Tierra presente en ríos, mares, lagos y lagunas, entre otras, contienen un átomo de oxígeno captado por diversos organismos acuáticos para respirar. Por esta importancia y por estos datos curiosos, el oxígeno es fundamental para la vida en la Tierra. Hola, mi nombre es Nicole Ocean Piñol Sosa y yo seré quien le estará hablando sobre el nitrógeno. El nitrógeno se representa en la tabla periódica por N y su número atómico es el 7. Ahora yo les estaré explicando de forma más detallada qué es el nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte que resulta adecuado para una amplia gama de aplicaciones, abarcando la fabricación, el procesamiento, la manipulación, el almacenamiento de productos químicos y alimenticios, entre otros. El nitrógeno no es reactivo y es excelente para recubrimientos y a menudo se usa como gas de purga. ¿Dónde se encuentra el nitrógeno? El nitrógeno se encuentra en la Tierra a temperatura y presión estándar. Dos átomos del elemento se unen para formar el llamado dinitrógeno o nitrógeno molecular, un gas que es incoloro, inodoro e insípido de fórmula N2,
y que conforma cerca del 78% de la atmósfera terrestre. El nitrógeno N2 es el elemento que se encuentra en forma libre, estando en estado gaseoso. Tanto en las plantas como en los seres humanos, el nitrógeno se utiliza o se usa para producir aminoácidos que producen las proteínas que construyen las células y es uno de los componentes básicos del ADN. El nitrógeno es un componente esencial de los aminoácidos, como dije anteriormente, y de los ácidos nucleicos vitales para los seres vivos. De todos los nutrientes minerales, es el que mayor tiene efecto en el crecimiento de las plantas y, por lo tanto, en la productividad primaria de los ecosistemas, lo que afecta a su vez a todos los organismos que dependen de ella. Sobre el fósforo. El fósforo es el elemento número 15 de la tabla periódica. Es una sustancia sólida generalmente, sedosa, de color blanco con un característico olor desagradable. Es un elemento insoluble en agua, sigue espontáneamente en presencia del aire, formando pentóxido de fósforo, y es el número 11 en cuanto a abundancia a nivel de la corteza terrestre, encontrándose en un promedio de 0,01% de abundancia. Entre las propiedades físicas está que tiene un peso molecular de 3,97 gramos por mol, tiene un punto de fusión relativamente bajo y un punto de ebullición relativamente alto. Su densidad relativa en comparación al agua es 1,83 gramos entre mililitro. Y también tenemos algunos puntos a destacar sobre las propiedades del fósforo, y es que es una sustancia muy peligrosa que puede provocar irritación, puede provocar quemaduras, tiene síntomas a nivel pulmonar o mineral, lo que son bastante devastadores. Su preparación a nivel industrial consiste en utilizar por calentamiento del fosfato de calcio que se obtiene de las rocas fosfóricas con ADN y coca. Este se destila fuera del horno y se condensa en un sólido o se puede quemar para formar PO, P4 o 10. Eh, la preparación de muchos compuestos comienza con este compuesto. A nivel de laboratorio no tiene una formación como tal, pero tiene varios usos, el cual principalmente es a nivel de la sangre. Los huesos tienen fosfato de calcio. eh, este fosfato se puede filtrar hasta la sangre y hay una prueba a nivel de laboratorio que permite saber si hay alguna enfermedad de los huesos o si los riñones están fallando debido a este nivel de fosfato. También el fósforo se puede utilizar para fabricar fertilizantes, lo cual es su mayor uso comercial. También está como el uso de un alótropo conocido como fósforo rojo, que es el que se usa en las cabezas de las cerillas que tenemos comúnmente en las cocinas. También tenemos como su importancia como compuesto biológico, tenemos el ATP o adenosina trifosfato, que es la principal molécula energética del cuerpo. Está el fósforo blanco, que aparte de su uso como fertilizante, también se utiliza como parte fundamental para hacer la pólvora. También tenemos el pentacloruro de fósforo. Este se utiliza en la fabricación de sustancias químicas que se utilizan principalmente en la metalurgia del aluminio y en la industria farmacéutica,